La edad del alma en la carta astral. Vamos a hablar hoy acerca de si es posible, según la ciencia astrológica, ver la madurez, la profundidad y la sabiduría de un individuo a través de la carta natal. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, del cual justamente hoy, al momento de hacer este video, se cumple un aniversario de 149 años de su nacimiento, uno de los padres de la psicología moderna, también se adentró, entre todos los temas que él investigó, en el estudio de la astrología. Y no lo estudió superficialmente. Como médico, como psiquiatra, Jung se metió en muchos terrenos que el prejuicio racionalista no aceptaba. No tuvo miedo, el gran psicólogo suizo, en adentrarse a investigar todo el conocimiento, toda la teoría del conocimiento. Y la astrología no podía quedar fuera de eso. A pesar de que se recibiera de la universidad académica como médico, hiciera su especialización en psiquiatría y trabajara en una clínica psiquiátrica, la famosa y conocida clínica en Suiza de Burgosli, que existe hasta el día de hoy, Jung, para poder ayudar a las personas, no escatimó utilizar todas las herramientas disponibles. Estudió todos los test psicodiagnósticos a disposición en su época. Cuando los test de psicodiagnóstico de su época vio que estaban llenos de prejuicios y de que eran muy limitados, Jung empezó a estudiar otros test posibles del pasado. Y es así como llega a la sabiduría astrológica. Vamos a presentar hoy la carta natal de Carl Gustav Jung a modo de ejemplo y además a modo de homenaje, ya que la Escuela Aztlán de Astrología, Psicología y Filosofía, con 60 años en la enseñanza, se especializa en un enfoque junguiano de la astrología a partir de las profundas investigaciones de décadas de nuestro director y maestro, el astrólogo y filósofo León Azoulay. Vamos a ver en este homenaje que le hacemos además al gran sabio suizo, a quien le debemos mucho. Hoy en la astrología todo el mundo está hablando de arquetipos, de introvertido, de extrovertido, tanto en el campo psicológico como en el campo astrológico. Se habla de los planetas como símbolos. Todo eso se lo debemos en gran medida a este gran sabio suizo. Vamos a ver cómo Jung abordara esta cuestión de descubrir lo que está más allá de las apariencias, las capacidades profundas que tiene todo individuo, toda alma humana. Por eso hablamos de la edad del alma. Cuando volvamos de la introducción, vamos a explicar un poco de dónde surge esta idea de la edad del alma y qué nos puede permitir la astrología. Quizás tú que estás viendo, vos que estás viendo, puedas descubrir, utilizar, ir aprendiendo profundamente a usar la astrología en otro nivel, que lo enseñamos en nuestra escuela. Damos la bienvenida entonces a 149 años del nacimiento a la hora de hacer este video de Carl Gustav Jung, maestro de la humanidad y maestro y guía espiritual de los que estamos hablando aquí en la Escuela Aztlán. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán de la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán de Conocimiento Unificado Integral. Ya comenzamos. Bueno, y aquí estamos. Vamos a comenzar entonces con este homenaje a también nuestro guía, a este gran sabio suizo, aquí que lo tenemos en pantalla. En este homenaje a 149 años de su nacimiento, hicimos también, pasamos en el otro canal de Escarabajo de Oro. Sí, un video también de homenaje a Jung con testimonios de varios de sus discípulos, de personas que lo conocieron de cerca y también con una enseñanza de nuestro director, el filósofo León Azoulay, sobre la obra de Jung, que él la estudió ya desde hace más de 60 años, ¿no? Así es, acá en la imagen que estamos viendo, que no se puede apreciar del todo porque lo pusimos un poco borroso detrás, son una de las pinturas que Jung hacía en su trabajo. Del libro rojo. Del libro rojo.
Estamos haciendo un taller de ese libro también en nuestra escuela, de ese misterioso libro. Y ahí Jung se adentró en estudios de conocimientos que eran considerados para la mayoría en el ámbito académico formal como esotéricos. Ahí nos muestra Jung otra dimensión de toda la sabiduría antigua. En realidad, cuando estudiamos al psicólogo suizo y nos vamos adentrando en su obra, descubrimos al filósofo, descubrimos al poeta, descubrimos al místico, al mismo tiempo que nunca deja de ser científico en todos sus abordajes, en el sentido que se le diera a la ciencia por parte de los griegos, no en el sentido materialista, racionalista actual. Bueno, vamos a ir presentando hoy entonces la carta de Jung a modo de ejemplo, y este tema que queríamos hablar de la edad del alma. Bueno, en todas las tradiciones espirituales y la astrología surge de allí, es un conocimiento muy antiguo. Sacar el aspecto más metafísico de la astrología es como de la medicina descuidar la anatomía. Es como que una medicina sin anatomía, sea enfoque oriental u occidental, hay una anatomía, hay una estructura. Entonces, despojar a la astrología de sus aspectos más metafísicos es más o menos lo mismo. Es importante el astrólogo, desde nuestro punto de vista, qué concepción, qué creencia, qué noción tenga acerca de la existencia. Si reducimos los planetas a símbolos abstractos, no a símbolos trascendentes, autónomos, estamos despojando a la astrología de su aspecto metafísico. Esto que Jung llamara arquetipo, y él lo explica muy claro en su obra a medida que nos adentramos en ella, los arquetipos representados por los planetas eran los dioses de la antigüedad. Para nosotros, en conflicto con el lenguaje, en conflicto con las palabras en general en Occidente, primero que partimos de una idea monoteísta en general de un dios, y si hablamos de dioses, ¿sí?, los consideramos meras abstracciones en general, no como fuerzas profundas que dirigen, guían, determinan la vida de todo lo que existe. Más bien, estamos convencidos a través de muchos años de investigación de la obra de Jung que lo que Jung llama arquetipos son algo mucho más profundo que meros símbolos abstractos. Cuando Jung usa la palabra símbolo no se refiere a algo, a un concepto intelectual, no. Se refiere a algo que está más allá del ego, ¿sí? Claro. No se refiere a algo que crea el ser humano para interpretar la realidad, como a veces se suele definir, sino que los símbolos crean al hombre. Claro, tienen su fuerza propia y nosotros los interpretamos, los descubrimos, pero no nacen con nuestro pensamiento. Es al revés. Los símbolos crean al hombre. Sí. Algo complejo de comprender, pero si estudiamos un poco la metafísica griega o de la India, inclusive de los gnósticos, ¿sí?, podemos ver que son los símbolos los que dan origen al ser humano, a su conciencia. Y esos eran los antiguos dioses. No era errado lo que en la mitología se planteaba, en la relación, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea y en todos los mitos de todos los pueblos, de la relación de estas fuerzas con el ser humano, esta interrelación que había entre estas fuerzas y el ser humano. Jung todo esto lo sintetiza en su idea del inconsciente colectivo. Una de las ideas en la psicología de Jung, que él llama el proceso de individuación, ¿sí?, él lo llama el proceso de individuación, quizás podemos explicar un poco esto para entender el tema de la edad del alma, y acá entra en juego esto con varias cosas, ¿no? Individuación es el nombre que da Jung al proceso de evolución del ser humano en la escuela de la vida, ¿no? Porque Jung parte de una visión metafísica de la existencia humana, como partían todas las culturas antiguas, de que los seres humanos estamos aquí en el planeta Tierra haciendo un aprendizaje, el aprendizaje del desarrollo de nuestra conciencia, y como en todo aprendizaje hay etapas, hay grados. Jung, al hablar de individuación, propone como meta trascendente para el ser humano en la vida alcanzar una integración, dejar de estar divididos, porque individuo quiere decir no dividido.
Y mientras tanto, estamos divididos entre lo que pensamos, lo que sentimos, tenemos contradicciones, hay mucho de nosotros mismos que desconocemos y todo eso nos domina, dirige parte de nuestra vida. Entonces, todo este proceso que Jung desarrolla a lo largo de toda su obra tiene varias etapas. En la antigüedad era llamada la iniciación, por ejemplo, en la tradición de los misterios en Egipto, Misterios mayores. de los misterios mayores en Egipto, que luego pasó a Grecia. Tenía otros nombres, ¿no? En todas las culturas se hablaba de este proceso de desarrollo. Y como tal, hay etapas, hay grados, ¿no? Y acá es donde entra la idea de la edad del alma, que cada uno de nosotros, y acá la astrología nos da la clave, ¿no? ¿En qué etapa de ese proceso estamos? ¿A qué grado de desarrollo hemos llegado? No solamente en lo que conocemos de nuestra vida actual, ¿no? Sino que hay una idea mucho más antigua. Bueno, está de la mano la idea del eterno retorno, Sí. llamado popularmente como reencarnación, donde se establece que la carta natal es una continuidad de lo que venimos siendo, Sí. es un efecto de causas anteriores, o sea, hay una carta natal al momento de salir del vientre materno, pero además hay una carta prenatal y anterior a eso, las causas anteriores son etapas anteriores existenciales. Sí. Bueno, la vida como una escuela y cada uno estamos en esta etapa de la vida. Vos hablaste muy bien recién de integrar, de la individuación, de llegar a ser individuo, ser una unidad entre lo que pensamos, sentimos y demás. Bueno, en la carta natal, esto se ve muy claramente, Muy claro. si lo enfocamos desde ese punto de vista, vamos a ver en la carta natal que la conciencia de la persona, sin un trabajo especial, porque hace falta hacer un trabajo especial a través de esto, que eran las iniciaciones, que es un trabajo con una guía, con una práctica, es que el individuo se haya fragmentado entre todo esto que vemos acá en el dibujo, claro, en la carta. Se haya fragmentado entre el pensar, Mercurio, por ejemplo, lo podemos ver astrológicamente esto, donde toda la carta natal, que está compuesta de 12 signos zodiacales, está compuesto de 10 planetas con el Sol y la Luna, la cruz astrológica, ascendente, descendente, medio cielo y fondo cielo, otros elementos como los partes arábigos, los nodos de la Luna y de los otros planetas, y las casas y las 12 casas astrológicas. Todos esos elementos son partes de la anatomía de lo que es un ser humano. Tomos partes, ¿no? De las partes de un ser humano que conforman una totalidad de la cual no somos conscientes. Así como no somos conscientes de la unicidad de las partes y del todo de nuestro cuerpo físico, porque no lo somos, hay un montón de procesos de los cuales tenemos escasa conciencia, del sistema nervioso central, simpático, parasimpático, el funcionamiento autónomo de todas las glándulas, etcétera. Todo eso es autónomo. Tenemos muy poca conciencia, conciencias, inclusive conocimiento. Inclusive la medicina actual tiene todavía miles de cosas por descubrir del misterio del cuerpo. Asimismo, de la mente, estamos en una situación inclusive más básica aún todavía, lo que se llama psicología en Occidente, o neurociencias también ahora, sumado a eso, están en una etapa de jardín de infantes en cuanto al conocimiento de la mente, como también en parte el conocimiento del cuerpo. Recién hace 3-4 siglos que en Occidente se destapa el conocimiento de empezar a investigar el cuerpo con la anatomía, con la disección de los cadáveres y demás. Tienes 3-4 siglos nada más, es bastante poco en relación a los miles de años de antigüedad que tiene la humanidad. Sí. No se estudiaron mucho la sabiduría que tenían los pueblos antiguos, porque todavía hay muchos prejuicios en cuanto a eso, se considera inferior o alternativo. Lo mismo pasa en el campo psicológico. Jung se adentró a investigar la astrología y la investigó a un nivel muy profundo, como todo lo que él encaraba en su estudio. Y a partir de ahí hizo investigaciones usando el método moderno
y también usando otros métodos, el método más griego de análisis y también oriental, que es diferente que el método occidental. Sin embargo, usando el método actual, Jung dio demostraciones, el método científico actual, que es estadístico, Jung se valió de la estadística para presentar al público la astrología en un nivel más científico, conjuntamente con una discípula de él que fue Lilian Frey-Rom, astróloga, discípula de Jung. Hicieron muchas investigaciones astrológicas y ella colaboró en un estudio que hizo Jung estadístico de estudiar 300 cartas natales de matrimonios. Sí. Y a partir de ahí identificó una constante, ¿sí?, de los matrimonios duraderos, los matrimonios más armónicos, de la relación Sol, Luna y Ascendente. Acá tenemos las tablas que presenté a Jung de todas estas cartas. Esto está publicado, es un estudio que además hizo, este estudio en paralela también con un estudio de la física cuántica, con un discípulo, paciente, colaborador de él, que fue Wolfgang Pauli, uno de los genios de la física cuántica, Pauli, muy conocido, en el campo de la física cuántica, que trabajó con Jung. Premio Nobel. Sí, ganó un premio Nobel en el campo de la física y es ahí donde también la física cuántica se une con Jung. Bueno, la tradición astrológica dice que cada uno de nosotros estamos en una etapa de un gran proceso evolutivo de pasar desde una conciencia muy fragmentada, muy dividida, que lo vemos acá dividida entre los 12 signos. No tenemos integrados los 12 signos en nuestra conciencia. O sea, las polaridades, por ejemplo, Aries, la acción no está integrada con la concreción con Tauro, así sucesivamente. Sí. La inteligencia, por ejemplo, si tomamos los planetas, no está integrada a las emociones, habitualmente está en conflicto. La acción Marte es autónoma, sin la profunda reflexión o límites de Saturno. El deseo está desordenado. Cuando el deseo es autónomo, desordenado, ¿no? Hablamos de un deseo que está desbocado cuando no funciona con Saturno. Bueno, todo esto vamos viendo. Esto se traduce en todas las acciones humanas y en todos los conflictos humanos. Esta fragmentación de la conciencia. Por lo tanto, Jung habla de la individuación, de ir pasando de esta conciencia de fragmentación en etapas muy escalonadas, muy ordenadas. En la alquimia, también estudiar la alquimia se habla de 7 etapas. Sí. Son 7 etapas, ¿no? Donde el individuo, ¿no?, va ascendiendo por diferentes escalones hasta alcanzar una conciencia de sabiduría y una plenitud de conciencia. Nuestra carta natal como potencialidad, todo lo que vemos acá en una carta, acá pusimos la carta de Jung particularmente, que nació un 26 de julio de 1875 en Kesswil, en Suiza, y falleció en 1961, un 6 de junio. La carta natal representa una cantidad de potencialidades, pero en general, si no tenemos un conocimiento de la astrología profundo, muy psicológico, queda nuestra vida más que nada en semillas, muchas veces que no dan fruto. Esto inclusive está en una parábola del Maestro Jesús. La primera parábola que se presenta en los evangelios es la parábola del sembrador. Dice que el sembrador sale a sembrar, hay semillas que caen junto al camino, otras que se mezclan con otras y no dan muy buen fruto, y otras dan buen fruto. Las que dan buen fruto, traducido en términos astrológicos, sería el individuo que se va conociendo a sí mismo y empieza a hacer un trabajo escalonado de integración de los diferentes elementos en contradicción en sí mismo, entre el pensar, el sentir, la acción, y eso se va a traducir en una relación con el mundo no conflictiva, en una relación consigo mismo no conflictiva. De todo eso habló Jung al presentar la astrología como apoyo. Y cuando al principio, en 1900, Jung trabajaba con los pacientes neuróticos o psicóticos en la clínica Burgosli, Jung había creado un test de asociación de palabras. En este test
de asociación de palabras, luego inspirado en Jung, se usó para el test de mentira. Los policías, en la criminología se usó esto, y inclusive en las empresas. En Estados Unidos todavía algunas empresas, o por lo menos cuando yo experimenté eso de muy joven buscando trabajo, algunas empresas te hacían el test de mentira. Te ponían acá y te medían. Luego me enteré de que esto era algo inspirado en Jung, cuando conocí a Jung de la mano de nuestro maestro, donde Jung había sido el inspirador de ese test, que él lo usaba, galvanómetro, que lo llamara en ese momento en la clínica Burgosli, para identificar no necesariamente las mentiras, la verdad o la mentira, sino para conocer en profundidad qué aspectos inconscientes estaban trastornando la conducta de la persona. Entre eso y el test de asociación de palabras que él usara, que algo también usó Freud de eso, pero de un modo un poco distinto que Jung, Jung llegó a la conclusión de que esos test eran muy ineficaces porque dependían muchas veces de la voluntad de la persona y de la colaboración. También usó la hipnosis, también lo desechó, lo consideró que no era muy eficaz como testología, y finalmente se orientó por la astrología, donde descubrió él una gran capacidad de la lectura de la carta natal para identificar los aspectos inconscientes potenciales en el individuo y también otros manifiestos inconscientes en su conducta que estaban detrás de las acciones conscientes de la persona, las acciones en vigilia. Así que bueno, esto es un poco la primera introducción que queríamos hacer, el aporte de Jung. Cuando volvamos vamos a mostrar un poco la carta de él, más específica, y algunos astrólogos presentaron la carta de él muy interesante en cuanto a la distribución planetaria, que también, en función de que estos grandes astrólogos han descubierto, se ha transformado también esto en una teoría un poco rígida, y vamos a aclarar algunas cuestiones de eso. Ustedes habrán escuchado, quizás los que estudian un poco más, que según cómo esté distribuidos los planetas en el dibujo, se dan diferentes formas geométricas, algunos lo llaman barca, le ponen nombres a todo esto. Nuestra posición en el campo de estudio astrológico es que sí es importante la distribución planetaria, pero no se puede hacer tampoco de esto una teoría dogmática. Pero sí, en el caso de Jung vamos a encontrar algunas distribuciones muy particulares, así que queríamos presentar este tema hoy también en homenaje al gran maestro, ¿no? Bueno, los vamos a invitar a la consultoría astrológica, a los que quieran hacerse un estudio astrológico como herramienta de autoconocimiento para ustedes, a ver la carta natal, ¿no? Por un lado, los vamos a invitar a eso, y por otro lado, los vamos a invitar a el curso que tenemos de Introducción a la Astrología Científica, ¿sí? Aquí les vamos a dejar la invitación para todos los que les interese, el curso de Astrología Científica y Psicológica que estamos dando en nuestra escuela. En este curso también van a poder iniciarse en el estudio de la astrología, que es muy importante conocerla mejor. Además, aparte también uno se puede hacer la carta natal, ¿no? Como herramienta importante para el autoconocimiento. Los dejamos entonces aquí con la invitación para la consultoría, y después les vamos a contar también más acerca de lo que es el curso. Te invitamos a conocer más sobre nuestros servicios astrológicos para el autoconocimiento. Con el estudio de la carta astral o natal, puedes conocer todas las tendencias de tu vida, tus potencialidades y también los desafíos a afrontar en la vida. También el estudio de revolución solar, a través del cual puedes conocer tus tendencias para los próximos meses. Estos estudios los realizamos con una entrevista personalizada a través de una plataforma de videoconferencia, en una entrevista de 1 hora. Te llevas además también un material escrito sobre todas las posiciones más importantes del estudio que elijas. Tenemos otros estudios también más específicos sobre los cuales puedes consultarnos aquí al teléfono que dejamos abajo. Gracias.
y te invitamos también a conocer sobre nuestro curso online de astrología científica y psicológica, las bases para leer la carta astral a través de este curso, que son clases en vivo una vez a la semana. Estamos conectados en simultáneo los profesores y los alumnos. Puedes conocer todo el lenguaje astrológico de los planetas, los signos, las casas, los aspectos y sus múltiples combinaciones, lo cual te va a ayudar también a entender más tu propia carta natal, que te regalamos como parte del curso con el gráfico que usamos aquí en nuestra escuela. Cualquier consulta puedes escribirnos a los teléfonos que te dejamos abajo. Gracias. Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a presentar acá lo que les prometimos acerca de la carta de Jung. En las tradiciones espirituales y esotéricas, claro que en la carta natal podemos ver la edad psicológica del individuo, en qué etapa está. Como decía el maestro Esenio, Jesús el Cristo, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a lo que el ser humano hace, piensa y siente en su vida, es lo que es. Podemos imaginarnos muchas cosas de nosotros mismos, pero la realidad de la vida que vivimos habla de lo que somos. La carta natal nos puede ayudar a que esa realidad de lo que somos primero se haga consciente en nosotros y a partir de ahí podamos recorrer el camino evolutivo que nos falta completar. Una idea realmente importante, una idea nueva para el hombre y la mujer occidental, pero muy común en las tradiciones espirituales de Oriente. El hombre oriental, no el de hoy, que también está muy condicionado por la cultura occidental, por la televisión, por las modas y demás, pero el hombre de Oriente de hace siglos, que siguió otro desarrollo evolutivo que el hombre occidental, ni mejor ni peor, diferente, tenía como base cultural, como condicionamiento educativo desde pequeño, de que esta vida que estaba viviendo era solamente una entre tantas. En Occidente esa idea existió hasta el siglo III después de Cristo, cuando fue prohibida. Esa idea se desechó, pasó a haber una sola vida. Antes de esa vida no existía el individuo y después su alma se transformaba en eterna, pero siempre una sola vida y fin. La idea griega y romana fue prohibida en cuanto a la idea de transmigración del alma, que ya estaba en Roma y en Grecia, en la cultura greco-latina. Eso se prohibió, se persiguió, etc. En Oriente eso se mantuvo, entonces ya el niño de pequeño tenía una concepción de la existencia de que esta vida era solamente un recorte de una existencia mucho más prolongada. Claro que esto trae sus beneficios también, no en cuanto a manipulación de los pueblos como han querido interpretar algunos, sino el efecto que tiene en la mente de la persona, en el sentido de que ve que la vida es todo un transcurrir de aprendizajes, de sufrimientos, de alegrías, de desdichas, con una finalidad cuya recompensa no está en un momento después, sino que está en cada etapa de este proceso. La astrología nos acompaña en todo este proceso si la pudiéramos utilizar así. Hoy ya vamos a ir avanzando a ese uso de la astrología cuando se complemente más en profundidad con un conocimiento más preciso de la enseñanza de Jung. Nosotros en el Método Aztlán, nuestro director y maestro, sintetizó esos conocimientos que son los que ustedes ven. Nosotros estamos expresando un recorte del conocimiento y la formación que recibimos en la Escuela Aztlán, de nuestro director y maestro, de conocimientos que incluyen metafísica, psicología profunda, filosofía y astrología. Todo eso es lo que se llama el método Aztlán. Vamos a ver acá entonces, en esta carta de Jung, básicamente trajimos, esta es la carta y la instrucción, no vamos a analizarla toda, lleva horas. Esta semana recientemente hicimos un análisis en un curso avanzado de la carta de Jung para con los alumnos. Hay formas geométricas que se forman en la carta natal, trajimos acá para que ustedes vean. Hicimos un gráfico de la carta de Jung. Jung era un ascendente Capricornio. Acá tenemos un ascendente Capricornio con un sol en Leo.
Por eso el aniversario. Ahora se están cumpliendo 149 años de su nacimiento. Tenía el Sol en 3 grados 18 de Leo y el ascendente en 27 de Capricornio. Las posiciones planetarias que tenía, según la ciencia astrológica, son bastante potentes. Las posiciones por signo, si vamos en el orden descendente, vamos a ver que tenemos a Saturno en Acuario, regente del signo de Acuario, en la casa 2. Obviamente que el sistema de casas que usamos nosotros es iguales, es diferente que las casas que se usan en Internet en general. Tenemos el nodo norte en la casa cuarta, o nodo positivo, llamado antiguamente, cabeza de dragón, en el signo de Aries, en la cuarta. La casa cuarta en astrología es lo inconsciente, fue un gran estudioso y conocedor. Quirón en casa cuarta es el sanador herido, el maestro, está en Aries, mucha potencia, un maestro con mucha potencia y que viene a sanar algo muy profundo. La casa cuarta en astrología es lo inconsciente colectivo, además de la familia. Es más la familia en el sentido más profundo, en el sentido de la religión japonesa, del shintoísmo, que es los antepasados, pero no los antepasados físicos exclusivamente, sino los antepasados metafísicos. Los antepasados nuestros metafísicos son los arquetipos. No son personas, son fuerzas trascendentes y superiores que están allí, que es Quirón. Y Neptuno, el planeta de lo místico, de la totalidad de la mente, de lo psicológico, también en la casa cuarta. Una conexión muy profunda con fuerzas psíquicas que tenía Jung. Luna y Plutón lo tiene en casa 5, la casa de lo creativo. En Tauro, esculpía la piedra, además, lo mostramos en el video de homenaje. Sí, con símbolos astrológicos. Símbolos astrológicos y alquímicos astrológicos son los mismos símbolos. Venus y Mercurio en el signo de Cáncer, una personalidad muy afectiva para con el mundo en la casa 7. El Sol en Leo, muy poderoso para un maestro, para un líder, combinado con la estructura saturnina muy marcada y muy fuerte acá en la carta. Dos posiciones poderosísimas de Saturno en Acuario en su signo regente y Sol en Leo en su otro signo regente. Y el otro regente de Acuario es Urano, que está en Leo también en la casa 8, que es lo oculto. Viene a revolucionar la individualidad. Leo 8 en casa oculto viene a dar muerte a algo viejo, algo rígido, algo dogmático, al poder mecánico. El nodo norte lo tiene en el signo de el nodo sur en el signo de Libra, desasimila y se desapega de la función social, no le causaba el apego, aunque tenía mucho reconocimiento por Júpiter en Libra, es mundialmente reconocido, Júpiter en 10 da eso, obviamente, el parte fortuna también, parte fortunio, mayores posibilidades. Luego tenemos en el medio cielo su realización y su actividad en el mundo con Lilith, era el maestro de la energía psíquica, escribió Símbolos de transformación de la libido, magnífica obra que les significó la ruptura con la psicología que se estaba gestando de corte más materialista, rompió con todo eso en 1913, con esos condicionamientos, rompió con Freud en ese momento, que no era discípulo de Freud. De hecho, el médico y el psiquiatra del grupo era Jung y Adler. Para aclarar, eso no descalifica la vanguardia que fue haciendo Freud a finales del siglo XIX, pero Jung fue mucho más lejos aún, ¿no? Y tenía acá medio cielo en Escorpio y Marte, una posición muy fuerte para una persona tan saturnina como Jung, de Marte en Sagitario en la casa 12, que ahí hay una coincidencia con la carta de Freud que también tenía Marte en 12 pero retrógrado, ¿no? En Libra. Sí. Mucha energía para dedicarse al mundo de lo inconsciente. La casa 12, porque en astrología la casa 4, 8 y 12 son las casas de lo inconsciente. Sí. Vemos acá, y para terminar hoy, nos llevaría horas analizar esta carta, como hicimos el otro día, que hicimos una primera introducción en el curso, lo vamos a ir viendo en muchas clases. Seguramente esto lo están viendo muchos de nuestros alumnos. Acá tenemos un dibujo de la distribución de los planetas de la carta. Acá estamos viendo la carta con Marte arriba, que están concentrando en sí mismo toda una cantidad de energías
En la casa 12, si volvemos a la carta natal, ustedes pueden volver después atrás al vídeo y recordarlo, que es la casa de la reflexión en la astrología, también es la de los enemigos ocultos, también es la de la represión y de las restricciones, también es la del aislamiento. En caso de Sagitario, primero si lo tomamos por signo, nos habla de una energía de Marte que se eleva al cosmos, que se eleva, muy filosófica, mucha energía, y en casa 12 para la reflexión, mucha energía para retirarse del mundo, siendo que el ascendente Capricornio también le da esa tonalidad de una psicología más retirada, ¿no es cierto? El Capricornio es un solitario, Jung habla mucho del solitario. La energía de Marte acá, a pesar de que está en Sagitario, más extrovertida, está introvertida en cuanto a la forma de expresión en casa 12. Mucha actividad para reflexionar, para meditar en 12. Todo eso va formando una serie de aspectos armónicos con el regente de su carta, que es Saturno, a 60 grados, ¿bien? Y Júpiter por el otro, a 60 grados, que son planetas de la conciencia social, volcados a las casas 10 y a la casa 2, valores muy profundos con Saturno de la casa 2 y Júpiter, la casa de la vida social, una actividad de mucha generosidad, un benefactor de la humanidad en casa 12. Luego sigue Neptuno, formando aspectos acá, luego sigue la Luna, queremos presentar nada más el gráfico este, sigue en Plutón, encuadrando toda una cantidad de energía, y por el otro lado está Mercurio y Plutón en un aspecto astrológico que se llama el septil, que es un grado del destino muy especial. Jung habla mucho del Hermes psicopómpico, del guía, del maestro, de Asclepio, Esculapio, que tiene que ver con esta relación también de Plutón-Mercurio, que es el que trae un mensaje de fuerzas profundas, el mensajero de los dioses. En la mitología nórdica, Mercurio es Hermod, el que trae un mensaje del mundo de los infiernos, o sea, del mundo de lo inconsciente colectivo, no del mal, que es el mundo donde habita Plutón. Y esto está muy marcado en la carta de Jung, ¿no? Y viene a formar una síntesis con Marte y con Plutón, que son planetas que rigen el mediocielo, parte de su actividad. Luego encontramos a Venus aquí, ¿no? Sí. O sea, se ven todos los planetas muy simétricamente ordenados, ¿no? En la carta Exactamente. cuando se los analiza en conjunto. Acá no están en los signos correctos, aclaro, están movidos, ¿no? Ujú. Algo movido, sí. Y Por el dibujo. este es un análisis, uno de los puntos que se agrega cuando hacemos la interpretación completa de una carta natal. En algunos casos se destacan algún tipo de simetría, pero no es lo único, ¿no? Y no se reduce a eso la interpretación, sino que se agrega a todo el conjunto. Totalmente. Bueno, acá tendríamos que insertar todo esto acá. Esta carta en esta otra que mostramos de Jung, la podríamos poner acá. Esta pequeña carta, los aspectos. Tendríamos que mover, ¿no? No sé si acá alcanzamos a poder hacerlo. Mover la carta para situar Marte donde se encuentra ahí. Ahí veríamos toda esta dinámica de aspectos, ¿no? A ver si podemos mostrarlo. Si podemos rotarla un poco para que ustedes vean. Ahí está, un poquito más. Aproximadamente así sería el esquema. ¿Cómo se vería esto? Bueno, hasta acá llegamos en este homenaje que hacemos desde la Escuela Aztlán a Carl Gustav Jung. Esperamos que este material les haya gustado. Pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar notificaciones. También pueden dejarnos sus comentarios, siempre los leemos, respondemos algunos. Si son preguntas así sencillas que podemos responder en pocas líneas, vamos respondiendo lo que nos es posible a través de ese medio. Pero siempre leemos todo lo que nos escriben. Así que nos despedimos por hoy y nos vemos en un próximo video. Chao. Hasta la próxima.